Hay una incomodidad que no se ve, pero se siente. Una especie de malestar difuso que flota en el ambiente. Se cuela en nuestras rutinas, se esconde detrás de nuestras pantallas y rara vez se expresa con claridad porque no tiene un nombre exacto. Es como un ruido de fondo constante, una ansiedad sutil que no estalla, pero nunca se apaga del todo. Vivimos en un mundo que no parece estar en guerra, donde no hay una catástrofe inmediata acechando. Pero aún así, millones de personas se despiertan cada mañana con la sensación de estar exhaustas, desorientadas, vacías por dentro, como si el alma estuviera enferma, aunque el cuerpo siga funcionando. Lo más inquietante es que todo desde afuera parece estar bien. Las calles siguen llenas de gente, los dispositivos siguen sonando, las redes están activas, los trabajos se cumplen, las metas se persiguen y sin embargo debajo de esa superficie de normalidad algo no encaja. Las sonrisas se sienten forzadas, las conversaciones flotan sobre la superficie sin tocar fondo. La mirada del otro ya no parece interesada en ver, sino en ser vista. Es una sociedad en la que todos interpretan su papel, pero nadie parece estar verdaderamente presente. Durante siglos, el ser humano ha lidiado con el sufrimiento a través de explicaciones compartidas. La religión, la comunidad, la filosofía, la familia, el arte, la naturaleza. Había formas de nombrar el dolor, de situarlo dentro de una narrativa más grande, de encontrarle un sentido, incluso en medio de la tragedia, pero algo se ha perdido. Hoy el dolor no se niega, pero tampoco se comprende. Se oculta, se maquilla, se medica, se ignora, se transforma en rendimiento, en distracción, en una agenda apretada que no deja espacio para preguntarnos por qué ni para qué. En este nuevo mundo, sentirse mal es casi una falta de gratitud. Si tienes un techo, si puedes pagar tus cuentas, si tienes acceso a entretenimiento y tecnología, entonces todo debería estar bien. Si no lo está, el problema parece estar en ti. Así que empiezas a dudar de tu intuición, de tu tristeza, de tu vacío. Te dices que tal vez estás exagerando, que deberías ser más positivo, más disciplinado, más normal. Y ese autoengaño repetido una y otra vez termina por despersonalizarte. Ya no sabes si lo que sientes es real o simplemente un error de fábrica que debes corregir. La velocidad a la que vivimos no ayuda. Cada día aparece una carrera, una rutina que se repite como un ciclo sin respiro. Te levantas, trabajas, produces, consumes, duermes, repites. No hay pausa, no hay tregua, no hay silencio, solo movimiento. Todo urge, todo es ahora, todo está conectado, pero nada permanece. La mente salta de una cosa a otra sin tregua, como si tuviera pánico de detenerse. Porque detenerse implica mirar, y mirar implica enfrentarse a lo que hay dentro. Y lo que hay dentro da miedo. En lugar de escucharnos, nos rodeamos de ruido. Las redes sociales, los mensajes, los videos, las tareas, los pendientes. Todo está diseñado para mantenernos ocupados, para que no haya espacio donde se filtre una pregunta incómoda. ¿Quién soy realmente? ¿Qué sentido tiene lo que hago? ¿Qué estoy evitando? Son preguntas que no caben en la productividad, no generan likes, no se agendan en calendarios, no producen beneficios visibles. Por eso las dejamos en un rincón, como si no fueran urgentes, pero lo son. Son más urgentes que cualquier otra cosa. Nietzsche decía que cuando miramos al abismo, el abismo también nos mira. Pero el problema de hoy es que ni siquiera miramos. Lo rodeamos, lo disfrazamos, hacemos de cuenta que no está, pero el abismo no desaparece por ignorarlo. Se queda ahí dentro de nosotros y nos va carcomiendo lentamente. Nos vuelve indiferentes, insensibles, cínicos. Poco a poco dejamos de preguntarnos cosas, dejamos de sentir con profundidad, dejamos de interesarnos por la verdad. Y sin darnos cuenta, dejamos de estar vivos en el sentido más profundo de la palabra. El problema no es solo que estemos tristes o ansiosos, el problema es que ya no sabemos por qué, porque el lenguaje que antes nos ayudaba a comprendernos ha sido reemplazado por fórmulas vacías. Se nos dice que todo es una cuestión de actitud, de mentalidad positiva, de hábitos saludables, de fuerza de voluntad, pero esa narrativa nos reduce, nos hace sentir culpables por no estar bien,
Nos obliga a forzar una sonrisa cuando por dentro estamos quebrados. Vivimos en una época donde lo superficial tiene más valor que lo esencial, donde se premia la imagen y se desprecia la introspección, donde el tiempo está lleno de tareas pero vacío de sentido. Y en ese entorno, el alma comienza a apagarse, no de golpe, no con ruido. Se apaga lentamente, como una vela en una habitación sin oxígeno. Y lo más trágico es que apenas lo notamos. Hay una desconexión silenciosa entre lo que mostramos y lo que somos, entre lo que sentimos y lo que decimos, entre lo que vivimos y lo que anhelamos. Es esa desconexión la que enferma, no de manera física, al menos no al principio, sino de manera más profunda, más sutil. Una erosión del alma que no aparece en análisis médicos, pero que se manifiesta en la forma en que miramos al otro, en la falta de entusiasmo, en la necesidad constante de distraernos, en el miedo al silencio. Cuando una sociedad entera empieza a experimentar esta erosión, algo muy serio está ocurriendo, porque no se trata de casos individuales aislados, sino de un clima emocional compartido, una especie de niebla existencial que cubre todo y a todos, una fatiga espiritual que no se cura con descanso, porque no viene del cuerpo, sino de la distancia que hemos tomado con lo que realmente somos. Esta enfermedad silenciosa no necesita gritar para doler, no necesita mostrar síntomas claros para desgastar. Es precisamente su invisibilidad lo que la hace tan peligrosa, porque, mientras más tiempo se prolonga, más difícil es recordar cómo se sentía estar conectado con uno mismo, cómo se sentía tener una conversación honesta, una emoción profunda, una tarde sin prisa. Todo eso comienza a parecer extraño, lejano, irreal, como si fuera parte de otra vida, pero no lo es. Está ahí, aún presente, como una verdad olvidada, a la espera de que alguien se detenga el tiempo suficiente como para recordarla. La desconexión de uno mismo no es algo que ocurra de un día para otro. Es una transición sutil que se infiltra lentamente en nuestra vida cotidiana, como una corriente subterránea que no se siente al principio, pero que con el tiempo va arrastrando todo a su paso. En un mundo en el que todo está diseñado para mantenernos ocupados, para no dejarnos tiempo para pensar, reflexionar, sentir, las personas comienzan a perder el contacto con lo que realmente importa. Dejamos de lado lo esencial en busca de lo inmediato, de lo visible, de lo que podemos mostrar a los demás. Lo que importa ya no es lo que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, sino lo que los demás ven, lo que se nos exige, lo que se nos impone. Y cuando nos alejamos de nuestra esencia, cuando nos olvidamos de quiénes somos realmente, algo comienza a desmoronarse por dentro. La falta de conexión con nosotros mismos se manifiesta en la desconexión con los demás, porque no se puede estar verdaderamente presente con el otro si no estamos primero presentes con nosotros mismos. Cuando olvidamos nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestras propias emociones, no somos capaces de ver a los demás de manera auténtica. Nos relacionamos con ellos a través de máscaras, a través de roles predefinidos que hemos aprendido a desempeñar sin cuestionarlos. En lugar de escuchar con atención, reaccionamos. En lugar de sentir, nos protegemos. En lugar de abrirnos, nos cerramos. Nos convertimos en figuras vacías que interactúan con otras figuras vacías, mientras lo que realmente importa permanece en silencio. Es en este vacío donde la soledad comienza a crecer. No es una soledad física, no es la falta de compañía o la ausencia de otras personas. Es una soledad profunda, existencial, la que nace cuando ya no sabemos quiénes somos, cuando ya no sabemos qué nos mueve, qué nos hace sentir vivos. Nos encontramos rodeados de personas, pero seguimos sintiéndonos incompletos, fragmentados, como si algo nos faltara. Y esta soledad no es fácil de soportar, porque no hay nada en el mundo que nos distraiga lo suficiente como para olvidarla por completo. El ruido constante, el bullicio, la búsqueda incesante de entretenimiento, la necesidad de estar siempre ocupados, son solo intentos de tapar esa soledad interna, pero no la llenan, solo la amplifican. La tecnología, en este sentido, juega un papel crucial en esta desconexión. Aunque nos promete mantenernos más conectados que nunca, nos está llevando por el camino opuesto. Nos da la ilusión de estar en contacto constante,
de poder estar siempre disponibles, pero nos aleja de la verdadera presencia. Las interacciones en las redes sociales son superficiales, rápidas, sin la profundidad de una conversación cara a cara. Nos conectamos con miles de personas a la vez, pero no podemos conectar realmente con ninguna de ellas. Estamos rodeados de información, pero vacíos de conocimiento. Estamos saturados de imágenes y palabras, pero carecemos de significados profundos. La paradoja de este mundo hiperconectado es que mientras más nos conectamos, más nos desconectamos de lo que realmente importa. Vivimos en una sociedad que nos dice que el progreso está en la cantidad. Más seguidores, más amigos, más me gusta, más horas de trabajo, más productos que consumir. Sin embargo, este progreso nos ha llevado a una pobreza existencial. Ya no sabemos cómo estar con nosotros mismos sin la necesidad de llenar ese espacio con algo externo. Ya no sabemos cómo disfrutar del silencio, de la soledad, del tiempo sin propósito. Estamos atrapados en la idea de que siempre debemos estar haciendo algo. Siempre debemos estar siendo vistos, siempre debemos estar produciendo. Y cuando no cumplimos con esas expectativas, nos sentimos inútiles, vacíos, fracasados. La idea del progreso ha sido una de las fuerzas más poderosas que ha dado forma a nuestra sociedad moderna. Pero el progreso, tal como lo entendemos, es superficial. Está basado en la acumulación, en la expansión, en la velocidad. La tecnología avanza, los sistemas de producción se optimizan, la economía crece, pero todo esto viene a costa de lo que realmente somos. Hemos creado un mundo donde todo es intercambiable, donde todo tiene un valor determinado por su capacidad para generar más. Las personas, las relaciones, las emociones, el tiempo, todo se ha convertido en algo que podemos medir, consumir y desechar. En lugar de abrazar la vida tal como es, con sus altos y bajos, con sus momentos de calma y de conflicto, hemos optado por huir de ellos. Nos hemos alejado de la esencia de la existencia, de la belleza, de la imperfección. Nos hemos dejado seducir por la promesa de una vida sin dolor, sin incomodidad, sin conflicto. Pero el precio de esa vida sin dolor es una vida sin profundidad, sin autenticidad. Nos hemos convertido en consumidores de experiencias, buscando constantemente nuevas formas de distracción, de placer instantáneo, de gratificación inmediata, pero hemos perdido la capacidad de encontrarnos a nosotros mismos en el proceso. Ya no sabemos cómo vivir de manera auténtica, y sin esa autenticidad, la vida pierde su sentido. Es en este vacío donde la fatiga existencial empieza a tomar forma. Es una fatiga diferente a la física, más profunda, más sutil, más difícil de identificar. No se trata de estar cansado, de trabajar o de tener demasiadas responsabilidades. Se trata de estar cansado de vivir sin saber por qué, de vivir sin una razón que nos impulse realmente, de vivir sin pasión, sin sentido. La fatiga existencial nos consume lentamente, nos lleva a cuestionarnos todo, pero también nos paraliza porque no sabemos qué hacer con esas preguntas. Nos quedamos atrapados en ellas, incapaces de encontrar respuestas. Al mismo tiempo, esa fatiga nos empuja a seguir adelante, a seguir buscando, a seguir intentando llenar el vacío con más cosas, con más logros, con más conexiones. Pero el vacío sigue ahí, siempre presente como una sombra que no podemos alejar. La verdad es que nos hemos olvidado de lo que realmente importa, de la conexión genuina, del silencio interior, de la autenticidad, del valor de ser humanos en lugar de seres en constante funcionamiento. Es en este abismo de desconexión donde se encuentra el inicio de lo que realmente necesitamos. Una vuelta al interior, un regreso a lo esencial, a lo que realmente da sentido a nuestra existencia. Y paradójicamente, la forma de sanar este malestar profundo es a través de algo que hemos olvidado: la quietud, la reflexión, el encuentro con nuestra propia humanidad, sin las máscaras que nos hemos obligado a usar para encajar en un mundo que no deja espacio para lo humano. Es necesario entonces aprender a mirar hacia adentro, a encontrar ese espacio vacío que hemos evitado por tanto tiempo, y permitirnos sentir lo que realmente somos. Pero para esto debemos desacelerar, debemos permitirnos la incomodidad de no tener respuestas rápidas, de no tener todo bajo control,
Debemos abrazar la vulnerabilidad, la incertidumbre, la imperfección. Solo así podremos reconectar con lo que hemos perdido. Cuando comenzamos a alejarnos de lo que somos, de nuestra verdadera naturaleza, caemos en un círculo vicioso del que resulta difícil salir. La desconexión es tan profunda y tan arraigada en la estructura misma de nuestra vida cotidiana que encontrar el camino de vuelta puede parecer una tarea monumental. Sin embargo, la solución no reside en una intervención externa, sino en un regreso a lo esencial, a lo más básico. Recuperar la autenticidad, ese valor tan esquivo, no se logra con un cambio externo, sino con un cambio interno. Requiere primero la valentía de mirar dentro, de enfrentar nuestras sombras, de aceptar nuestra humanidad en su totalidad. Es común pensar que el problema está en el mundo, en las circunstancias, en los demás. Es fácil culpar a la sociedad, al sistema, a las exigencias externas por la forma en que nos sentimos. Pero en realidad, lo que nos ha llevado a este estado de malestar colectivo no es tanto el entorno, sino nuestra incapacidad para escucharnos a nosotros mismos, para entrar en contacto con lo que realmente necesitamos. Vivimos en una cultura que promueve la inmediatez, el éxito constante, la perfección superficial, pero muy pocas veces nos invita a hacer una pausa, a estar en silencio, a ser vulnerables. La recuperación de nuestra esencia no es algo que se pueda forzar ni acelerar. No existe un atajo para sanar ni una fórmula mágica que nos devuelva la paz interior. Más bien, es un proceso lento, delicado, que se inicia con el simple acto de detenernos. Nos han enseñado a temer el silencio, a huir de la quietud, pero el silencio es precisamente el espacio donde podemos comenzar a escucharnos. En un mundo lleno de ruido, la quietud nos permite reconectar con lo que realmente somos. Es en esos momentos de calma donde empiezan a surgir las respuestas que tanto hemos buscado. Pero para que ese silencio sea significativo, debe estar acompañado de honestidad. No podemos escondernos en la apariencia de una vida tranquila cuando, en realidad, lo que necesitamos es profundizar en lo que realmente nos duele, lo que nos inquieta, lo que nos hace sentir vacíos. La honestidad con nosotros mismos implica enfrentarnos a la parte más vulnerable de nuestra existencia, a los miedos y las inseguridades que hemos estado evitando. No se trata de buscar lo que está mal o de culparnos por nuestros errores, sino de aceptar nuestra humanidad en su totalidad, sin adornos, sin excusas. Es en ese proceso de honestidad y vulnerabilidad donde podemos empezar a sanar. Aceptar nuestra imperfección, nuestra fragilidad, es lo que nos permite liberarnos de las expectativas impuestas por la sociedad. Cuando dejamos de pretender ser algo que no somos, cuando dejamos de luchar contra nuestra naturaleza, cuando nos permitimos simplemente ser, es cuando experimentamos la verdadera libertad. La libertad no está en cumplir con las demandas externas, sino en vivir de acuerdo con nuestros propios valores, en tomar nuestras propias decisiones basadas en lo que realmente necesitamos y no en lo que los demás esperan de nosotros. Redescubrir nuestra esencia también implica aprender a estar con nosotros mismos, a disfrutar de nuestra propia compañía sin depender de la validación externa. En un mundo que valora tanto la interconexión, la validación en redes sociales y la constante interacción, encontrar paz en la soledad es un acto radical. La soledad no es un castigo, no es un vacío a llenar, sino un espacio de creatividad, reflexión y autoconocimiento. Solo en la soledad genuina, en ese retiro voluntario del mundo, podemos escuchar nuestra voz interior sin la interferencia del bullicio diario. A medida que aprendemos a disfrutar de nuestra propia presencia, también comenzamos a ver el mundo con otros ojos. El entorno, las relaciones, el trabajo, dejan de ser cargas o obligaciones que debemos cumplir para encajar en un sistema y se convierten en oportunidades para expresar nuestra autenticidad. Ya no necesitamos ser aprobados por los demás para sentir que nuestras vidas tienen valor. La verdadera satisfacción viene de saber que estamos siendo fieles a nosotros mismos, que nuestras acciones y decisiones reflejan nuestra esencia más profunda. Es importante entender que este regreso a lo esencial no es algo que ocurre de manera instantánea. La cultura moderna está tan profundamente arraigada en la aceleración, en la sobrecarga de información,
en la búsqueda constante de más, que desligarnos de todo esto lleva tiempo y esfuerzo. Sin embargo, cada pequeño paso hacia la autenticidad es un acto de resistencia frente a las fuerzas que nos han desconectado de nuestra humanidad. No se trata de rechazar el mundo moderno ni de vivir en aislamiento, sino de encontrar un equilibrio, de recordar que no somos simplemente consumidores, sino seres con una identidad única que merece ser escuchada y respetada. Este proceso de reencuentro con nuestra esencia implica también una nueva forma de relación con el tiempo. El tiempo, tal como lo vivimos en la sociedad contemporánea, está marcado por la prisa, la productividad, el rendimiento. Todo parece estar programado para llevarnos a un futuro constantemente lejano, un futuro lleno de promesas que nunca terminan de cumplirse. Pero la vida no está en el futuro, sino en el presente, en cada momento que nos pertenece. Al aprender a vivir en el presente, a desacelerar el ritmo, a saborear la quietud, encontramos un sentido más profundo, más auténtico. La vida no es algo que se mide por lo que logramos, sino por cómo vivimos cada momento. Al conectar con lo esencial, descubrimos también un nuevo sentido de comunidad, una comunidad no construida sobre la competencia, la comparación o la imitación, sino una comunidad formada por personas que se han encontrado a sí mismas y que están dispuestas a compartir su autenticidad sin miedo a ser juzgadas. Este tipo de comunidad no es algo que se nos imponga desde fuera, sino algo que se construye desde adentro, desde la voluntad de ser genuinos y vulnerables. Recuperar nuestra esencia no significa rechazar el mundo o las exigencias de la vida moderna. Significa, en cambio, aprender a navegar por ese mundo de manera más consciente, más presente, más auténtica. Significa recuperar el control sobre nuestra vida, no a través de lo que tenemos o lo que conseguimos, sino a través de lo que somos. Y cuando logramos este equilibrio, cuando realmente sabemos quiénes somos en lo más profundo, la vida comienza a tomar una nueva forma, una forma más rica, más significativa, más plena. Al final, el camino hacia la autenticidad no es un destino, sino un viaje, uno que debemos recorrer con paciencia, compasión y valentía. La recuperación de nuestra esencia no es un proceso fácil ni inmediato, pero es el único camino hacia una vida genuina, plena y consciente. No se trata de huir del mundo ni de rechazar sus avances, sino de aprender a navegar por él con una conexión más profunda con nosotros mismos. Al regresar a lo esencial, descubrimos que la verdadera libertad radica en ser fieles a nuestra naturaleza, en dejar de lado las expectativas ajenas y en permitirnos vivir de acuerdo con lo que somos. No necesitamos la validación externa ni cumplir con las demandas de una sociedad que nos enseña a ser algo que no somos. La auténtica riqueza se encuentra en el silencio, en la soledad, en la aceptación de nuestras sombras y en la valentía de vivir con nuestra verdad. Este viaje de redescubrimiento, aunque desafiante, nos ofrece un propósito más grande que la constante búsqueda de más. La paz no se encuentra en lo que conseguimos, sino en cómo vivimos cada momento, en la profundidad con la que nos sumergimos en nuestra propia existencia. Al reconectar con lo que somos, volvemos a encontrar el significado de la vida, no en lo que el mundo espera de nosotros, sino en lo que realmente necesitamos. Así, la curación comienza, no como un destino, sino como una forma de vivir que trasciende la superficialidad y abraza lo que somos en nuestra forma más pura. El aterrador efecto de la ignorancia no es solo individual, sino colectivo, y por eso es el arma más poderosa de la élite. Desde siempre, los ricos y poderosos han entendido una verdad simple. No es necesario encadenar físicamente a un pueblo cuando él mismo elige vivir en cadenas mentales. La estupidez en masa crea un escudo invisible que protege a quienes están en la cima. Un pueblo distraído, mal informado y fácilmente manipulable nunca percibe quién realmente se beneficia de su obediencia. A cada debate vacío y a cada distracción producida en masa, la riqueza continúa concentrándose y los mismos permanecen en el poder mientras las masas se agreden por migajas.
La ignorancia se ha convertido en el motor que mueve la máquina de la desigualdad, y el precio pagado por esto es una sociedad entera sacrificada en favor de unos pocos. El trabajador promedio se despierta todos los días para ir a un empleo que lo mantiene en la pobreza, conduciendo un carro financiado que cuesta 3 veces su valor real, para pagar una casa que nunca será verdaderamente suya. Él llama a eso construir patrimonio. Los bancos lo llaman cliente fiel. La diferencia entre estas dos perspectivas revela la esencia del poder económico moderno. Este no funciona a través de la fuerza, sino a través de la ignorancia voluntaria de sus víctimas. La estupidez económica de las masas opera a través de mecanismos precisos y medibles. Cuando usted paga intereses del 15% al mes en la tarjeta de crédito para comprar algo que cuesta $50, usted no está facilitando su vida. Está transfiriendo su trabajo futuro a instituciones financieras que han calculado exactamente cuánto de su vida pueden extraer a través de pequeñas decisiones irracionales repetidas a lo largo de décadas. La matemática es brutal. Una deuda de $1,000 en la tarjeta, pagando solo el mínimo, se transforma en más de $50,000 a lo largo de 10 años. Pero la genialidad perversa del sistema no está en los números, sino en convencer a las personas de que son beneficiarias de su propia explotación. El deudor crónico defiende el sistema bancario. El trabajador precarizado vota por políticos que flexibilizan aún más las leyes laborales. El consumidor endeudado celebra la facilidad de comprar a plazos. Como observó Schopenhauer, toda verdad pasa por 3 etapas. Primero es ridiculizada, luego es violentamente atacada y finalmente aceptada como evidente. Él olvidó mencionar el 4.º estadio, cuando la verdad se vuelve tan evidente que las personas prefieren fingir que no existe. La ignorancia económica no es accidental, es sistemáticamente cultivada. Las escuelas enseñan matemáticas avanzadas, pero no educación financiera básica. Las universidades forman ingenieros y médicos, pero no explican cómo funciona el sistema monetario que determina el valor de sus salarios. Los medios discuten variaciones diarias del mercado de acciones, pero no explican por qué el 1% de la población controla más riqueza que el 99% restante. Los verdaderamente ricos comprenden algo fundamental sobre el poder económico. No requieren que usted esconda su riqueza de las masas, solo que las masas sean lo suficientemente ingenuas para no comprender cómo se genera y mantiene esa riqueza. Mientras las personas discuten si deberían invertir $100 en la cuenta de ahorros o en el tesoro directo, los ricos crean instrumentos financieros que capturan valor de millones de pequeños inversores ingenuos. Mientras usted elige entre 2 marcas de productos en el supermercado, ellos son dueños de ambas empresas y lucran independientemente de su elección. La base real del poder económico moderno es la incapacidad de las masas para pensar sistemáticamente sobre el dinero. Ellas entienden transacciones individuales, pero no comprenden flujos de valor. Saben cuánto ganan al mes, pero no saben hacia dónde va la riqueza que producen. Reclaman por la inflación, pero no conectan la inflación con políticas monetarias que favorecen a quienes poseen activos en detrimento de quienes solo tienen salario. Esta ignorancia no se mantiene a través de secretos o conspiraciones, se sostiene a través de la pereza intelectual de las propias víctimas, que prefieren creer en explicaciones simples para problemas complejos. Es más cómodo creer que la pobreza es resultado de falta de esfuerzo que comprender que es el resultado de sistemas específicos de distribución de valor que favorecen a quienes ya poseen capital. La desigualdad extrema que caracteriza nuestra época no es un accidente o una injusticia del destino. Es el resultado previsible y deseado de un sistema que funciona exactamente como fue diseñado. Y solo funciona porque las personas confunden síntomas con causas, efectos con explicaciones. Mientras usted lee estas palabras, existen individuos ganando más en dividendos pasivos en una hora de lo que usted ganará trabajando activamente durante un año entero. Esta diferencia no existe porque ellos trabajen 760 veces más que usted o porque sean 760 veces más inteligentes. Existe porque controlan sistemas de captura de valor que usted ni siquiera comprende que existen, mucho menos cómo funcionan. La propaganda de la meritocracia es una de las herramientas más eficaces para mantener la ignorancia sobre la desigualdad.
convence a las víctimas del sistema de que su posición es resultado de características personales, inteligencia, esfuerzo, talento, carácter, no de estructuras impersonales de distribución de recursos. El trabajador que no puede pagar sus cuentas cree que el problema es su falta de cualificación, no el hecho de que su productividad aumentó un 300% en las últimas décadas, mientras su salario real disminuyó un 40%. Bonhoeffer percibió que la estupidez es un enemigo más peligroso del bien que la maldad. Porque contra la maldad es posible protestar, se puede desenmascararla o evitarla con la fuerza. Contra la estupidez no se puede hacer nada. La estupidez sobre la desigualdad es especialmente peligrosa porque se disfraza de virtudes morales. Optimismo, esperanza, trabajo duro, pensamiento positivo. Las personas prefieren creer que algún día pueden hacerse ricas también en lugar de analizar por qué el sistema hace que eso sea estadísticamente imposible para el 99.9% de la población. La ignorancia sobre la desigualdad opera a través de un truco cognitivo simple. Enfoca la atención en historias excepcionales e ignora los patrones sistemáticos. Los medios celebran al billonario que comenzó de cero, ignorando que tuvo acceso a capital, conexiones y oportunidades que están fuera del alcance del 99,99% de la población. Pero no analizan por qué millones de personas, igualmente inteligentes y trabajadoras, permanecen pobres independientemente de sus esfuerzos. Las masas defienden políticas económicas que benefician exclusivamente a los superricos porque creen en la fantasía de que algún día serán parte de este grupo. Apoyan reducciones de impuestos sobre grandes fortunas porque imaginan que sus futuras fortunas serán beneficiadas. Se oponen a regulaciones sobre el mercado financiero porque sueñan que algún día serán especuladores exitosos. Esta ignorancia no se trata solo de matemáticas o economía, es sobre probabilidad y autoconocimiento. El aspecto más perverso de la ignorancia sobre la desigualdad es que transforma a las víctimas en defensores del sistema que las explota. El endeudado defiende la libertad de los bancos. El trabajador precarizado defiende la flexibilización laboral. El consumidor manipulado defiende el libre mercado. Hacen esto no porque sean estúpidos por naturaleza, sino porque fueron convencidos de que cuestionar el sistema es cuestionar sus propias oportunidades de éxito dentro de él. La desigualdad se perpetúa porque las personas no comprenden la diferencia entre ingreso y riqueza, entre trabajo y capital, entre crecimiento económico y distribución de valor. Celebran cuando el PIB crece sin darse cuenta de que todo el crecimiento puede ser capturado por una pequeña élite, mientras sus condiciones de vida permanecen estancadas o empeoran. Creen que la inflación es un fenómeno económico, no una política deliberada de transferencia de ingresos de asalariados a propietarios de activos. Esta ignorancia no se mantiene a través de mentiras explícitas, sino a través de la negativa de las personas a conectar puntos que son claramente visibles para cualquiera que esté dispuesto a pensar seriamente sobre ellos. La política moderna es el mayor espectáculo de ilusión jamás concebido. Ofrece a las masas la sensación de participación mientras garantiza que ningún cambio fundamental jamás suceda. La ignorancia política de las personas no consiste en desconocer los nombres de los candidatos, consiste en creer que los candidatos hacen una diferencia real. Observe la comedia grotesca que se repite en cada ciclo electoral. Millones de personas se movilizan emocionalmente para elegir entre opciones preaprobadas por quienes realmente toman las decisiones. Estudian propuestas de gobierno, participan en debates acalorados, hacen campaña voluntaria, se pelean con familiares, todo para seleccionar cuál gerente administrativo va a ejecutar políticas decididas en reuniones que ningún elector jamás verá. La élite política comprendió perfectamente el insight de Nietzsche. No existen hechos, solo interpretaciones. No necesitan controlar la información, solo cómo se interpreta. Por eso crean deliberadamente polarización artificial sobre temas periféricos, mientras mantienen consenso sobre cuestiones estructurales fundamentales. Derecha e izquierda discuten furiosamente sobre costumbres, valores familiares e identidades culturales, pero jamás cuestionan quién controla el sistema monetario, cómo se distribuyen los recursos públicos o por qué algunas decisiones económicas nunca aparecen en ninguna plataforma política.
La manipulación política opera a través de la canalización de la energía de las masas hacia debates irrelevantes. Mientras las personas discuten si el problema del país es la corrupción de los políticos o la ideología de los partidos, las decisiones sobre la distribución de ingresos, política monetaria y regulación financiera son tomadas en silencio por tecnócratas que nunca fueron electos y nunca necesitarán rendir cuentas a los electores. La ignorancia política se manifiesta principalmente en la creencia de que votar es la única forma significativa de participación política. Las personas creen que ejercieron su ciudadanía al apretar un botón en la urna electrónica. Después vuelven a casa y continúan comprando productos de empresas que financian a todos los candidatos simultáneamente. No perciben que su verdadero voto ocurre decenas de veces al día a través de cada elección de consumo, cada clic, cada minuto de atención que dirigen. El teatro político funciona porque ofrece identificación emocional barata. Las personas no votan en programas de gobierno, votan en personajes que representan sus fantasías sobre sí mismas. El elector no está eligiendo políticas públicas específicas, está eligiendo cuál versión idealizada de sí mismo prefiere proyectar socialmente. Por eso, los debates políticos siempre giran en torno a la identidad y valores abstractos, nunca sobre consecuencias concretas y medibles de decisiones específicas. Schopenhauer observó que es más fácil predicar moral que fundamentarla. La política moderna ha invertido completamente esta lógica. Fundamenta técnicamente decisiones inmorales a través de discursos moralizantes. Los políticos aprueban leyes que benefician a los bancos mientras hacen discursos sobre ayudar al trabajador. Cortan inversiones en salud y educación mientras hablan sobre responsabilidad fiscal. Flexibilizan derechos laborales mientras prometen generar empleos. La manipulación más sutil ocurre a través del control de la agenda de los debates públicos. Los medios no necesitan mentir sobre hechos específicos, solo necesitan decidir sobre qué hechos va a hablar la gente. Mientras discuten escándalos de celebridades, crímenes aislados y polémicas culturales, las decisiones sobre intereses, cambios, impuestos y gastos públicos ocurren sin ningún debate público significativo. El sistema político actual solo se sostiene porque la gente aún cree que representa sus intereses. En el momento en que la mayoría comprenda que la democracia representativa moderna es solo una forma sofisticada de aristocracia, todo el espectáculo pierde legitimidad. Pero esa comprensión exigiría que la gente dejara de distraerse con el teatro y comenzara a analizar seriamente quién realmente se beneficia de las decisiones políticas, independientemente de qué partido esté en el poder. Su ignorancia tiene un valor de mercado cotizado diariamente. Existe una economía basada en monetizar su incapacidad de pensar críticamente. Cada minuto en piloto automático genera dividendos para quienes pensaron en explotar esa deficiencia. La industria del entretenimiento descubrió que la estupidez es un recurso renovable y lucrativo. Netflix no vende películas, vende distracción. Facebook no ofrece una red social, ofrece adicción a la validación. YouTube no disponibiliza videos, disponibiliza procrastinación profesionalizada. Quieren su atención para impedir que piense sobre lo que importa. La economía de la atención monetiza no solo dinero, sino tiempo, datos personales, inseguridades y miedos. Usted no paga solo para ser distraído. Proporciona información sobre vulnerabilidades que serán usadas para distraerlo más eficientemente. La publicidad contemporánea ha abandonado el convencimiento racional. Crea estados emocionales que convierten la compra en una respuesta automática. Usted no compra tenis por necesidad, compra porque la marca se asoció a una identidad deseada. No compra comida rápida por hambre, compra por tedio, ansiedad, carencia de recompensa emocional. Nietzsche alertó: aquellos profundos se esfuerzan por la claridad. Aquellos que quieren parecer profundos se esfuerzan por la oscuridad. La industria de la autoayuda se beneficia de este segundo enfoque. Vende la ilusión de profundidad a través de fórmulas simples y promesas imposibles. La transformación de la estupidez en lucro alcanza su punto máximo en los coaches e influenciadores. No venden conocimiento, venden la fantasía de que el cambio ocurre sin esfuerzo intelectual. Monetizan la pereza mental,
de quienes prefieren secretos del éxito a la realidad de que los resultados requieren entendimiento y disciplina. Lo más perverso funciona a través de la participación voluntaria de las víctimas. Nadie fuerza a Netflix, redes sociales o cursos millonarios. El sistema ofrece opciones que exploran debilidades cognitivas y espera que usted elija mal repetidamente. La forma más eficaz de control social no es a través de cadenas físicas o vigilancia externa. Es a través de la presión de las propias masas para que nadie cuestione los patrones establecidos de mediocridad intelectual. La prisión más perfecta es aquella donde los prisioneros se vigilan entre sí y castigan cualquier intento de escape. Observe cómo funciona en la práctica. Cuando alguien en su círculo social comienza a cuestionar patrones de consumo, trabajo o relaciones que todos siguen automáticamente, no son las autoridades las que primero intentan silenciarlo, sino sus propios amigos y familiares. Estás pensando demasiado, estás siendo muy crítico, deberías ser más optimista, necesitas vivir la vida y dejar de cuestionar todo. La presión social para mantener la conformidad intelectual es infinitamente más eficaz que cualquier censura oficial. La estupidez colectiva opera a través del establecimiento de un consenso de mediocridad, un nivel mínimo de reflexión crítica que nadie en el grupo debe sobrepasar bajo pena de exclusión social. Quien piensa más allá de este límite socialmente aceptado es inmediatamente rotulado como intelectual, complicado, aburrido o sábelo-todo. Las personas prefieren la compañía de quienes confirman sus limitaciones a la compañía de quienes las desafían a pensar mejor. Esta prisión mental es especialmente eficaz porque se disfraza de virtudes sociales: humildad, simplicidad, normalidad. Las personas transforman sus deficiencias intelectuales en características morales superiores. Se enorgullecen de no entender cosas complicadas, de pensar con el corazón en lugar de con la cabeza, de ser personas simples que no se involucran en política o filosofía. La negativa deliberada a desarrollar capacidad crítica se presenta como humildad, cuando en realidad es la forma más profunda de arrogancia. La arrogancia de creer que la ignorancia es moralmente superior al conocimiento. Bonhoeffer percibió que contra la estupidez los propios dioses luchan en vano. Identificó que las personas inteligentes frecuentemente eligen comportarse de forma estúpida cuando eso les ofrece ventajas sociales o protección psicológica. La prisión de la estupidez colectiva no captura a personas naturalmente limitadas. Captura a personas capaces que prefieren fingir incapacidad para evitar la responsabilidad y el aislamiento que acompañan al pensamiento independiente. La estupidez colectiva crea sus propios lenguajes, rituales y celebraciones. Tiene jergas que impiden la precisión conceptual, tradiciones que perpetúan errores antiguos, festivales que refuerzan valores destructivos. Las personas participan en estos rituales no porque realmente crean en ellos, sino porque la participación es el precio de aceptación en el grupo. Prefieren ser aceptadas por comunidades mediocres a ser rechazadas por defender estándares intelectuales más altos. El mecanismo más cruel de esta prisión es que es autorreforzante. Cuanto más participan las personas en la estupidez colectiva, más difícil se vuelve para cualquier individuo abandonarla. La ignorancia compartida crea una falsa sensación de seguridad. Si todos están equivocándose, entonces no puede estar tan equivocado. Las personas prefieren estar equivocadas en compañía numerosa a estar correctas en soledad. La prisión invisible de la estupidez colectiva funciona a través de pequeños actos diarios de traición intelectual. Cada vez que usted concuerda con algo que sabe que está mal para evitar conflictos, cada vez que se ríe de chistes que sabe que son estúpidos para ser aceptado, cada vez que participa en conversaciones que sabe que son vacías para no parecer antipático, usted fortalece las rejas que atrapan no solo a usted, sino a todos a su alrededor. La clave para escapar de esta prisión no es convencer a otros de que piensen mejor, sino dejar de fingir que piensa peor de lo que realmente piensa. La libertad intelectual comienza en el momento en que usted decide que prefiere la soledad de la verdad a la compañía de la mentira colectiva. La perpetuación de la ignorancia no requiere conspiración. Es un sistema que se alimenta a través de las propias víctimas. Las personas no solo consienten la explotación,
sino que activamente defienden, promueven y transmiten a las próximas generaciones como sabiduría. El círculo opera a través de un mecanismo psicológico simple. Cuanto más tiempo invierten defendiendo elecciones malas, más imposible se vuelve admitir el error. Un trabajador que perdió 20 años en un empleo explotador no puede aceptar que perdió 20 años. Es más fácil racionalizar que el trabajo es un sacrificio y enseñar a los hijos a aceptar la misma explotación. La familia funciona como una máquina de reproducción de la mediocridad. Padres que odian sus empleos educan a sus hijos para conseguir un buen empleo. Padres endeudados normalizan la deuda como algo natural de la vida adulta. Padres que nunca cuestionaron la autoridad enseñan que cuestionar es falta de respeto. No preparan a sus hijos para vidas mejores. Garantizan la reproducción de los mismos patrones de sumisión. La ignorancia se perpetúa a través del orgullo de la limitación. Las personas se enorgullecen de no entender economía, política o filosofía. Transforman deficiencias en virtudes. Soy una persona simple, no me meto en esas cosas de intelectuales. La negativa deliberada a desarrollar capacidades se disfraza de humildad. Schopenhauer observó que el hombre común no es capaz de una consideración totalmente desinteresada. El sistema explota precisamente eso. Ofrece recompensas inmediatas por la sumisión y castigos por cuestionar. Quien acepta un salario insuficiente recibe su pago mensual. Quien cuestiona por qué es estructuralmente insuficiente puede ser despedido. El sistema se sostiene porque las masas prefieren certezas falsas a incertidumbres verdaderas. Es más confortable creer que la pobreza resulta de pereza que comprender sistemas complejos de distribución. Es más fácil creer que la política es escoger al menos malo que analizar por qué las opciones sirven a los mismos intereses. Nietzsche alertó sobre el espíritu de rebaño, la renuncia a la responsabilidad del pensamiento independiente por la seguridad psicológica grupal. El rebaño moderno no es forzado a través de la violencia. Escoge su misión intelectual porque es más confortable que la autonomía mental. Lo más perturbador se perpetúa a través de pequeñas traiciones diarias de la propia inteligencia. Cada explicación aceptada que internamente sabe que no tiene sentido, cada compra innecesaria, cada voto por un político que históricamente no cumple promesas, fortalece el sistema que mantiene a usted y a millones atrapados en patrones que saben que son inadecuados. La liberación no exige una revolución externa, exige una decisión individual. Parar de mentir a sí mismo sobre lo que realmente sabe y actuar basado en este conocimiento, independientemente de las consecuencias sociales. Antes de despedirnos, ¿está usted dispuesto a dejar de fingir que no entiende cómo realmente funciona el sistema que sustenta su propia explotación? Si este mensaje incomodó su zona de confort intelectual, escriba en los comentarios: "Paré de mentir para mí mismo". No olvide compartir este contenido con quienes necesitan despertar de la ilusión colectiva. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que vivimos en una época extraña, donde ser tonto se ha convertido en una ventaja competitiva? Donde quien menos entiende de un tema es precisamente quien habla más alto sobre él. Estamos asistiendo a un fenómeno perturbador. La ignorancia se ha transformado en un producto de consumo, en una identidad personal, en una estrategia de éxito, y lo más aterrador es que esto no está sucediendo por casualidad. Es un proceso sistemático de degradación intelectual que está socavando nuestra capacidad de pensar críticamente. Vivimos en una sociedad donde cuestionar se ha vuelto un delito, donde estudiar se considera elitismo, donde la superficialidad no solo es tolerada, sino que se celebra como autenticidad. La estupidez ha dejado de ser una limitación para convertirse en una marca personal lucrativa, y nosotros estamos pagando el precio de esta transformación sin darnos cuenta de lo que está sucediendo con nosotros. La ignorancia ya no es un problema a resolver, sino que se ha convertido en un negocio a explotar. Abre cualquier plataforma digital y encontrarás miles de personas construyendo carreras enteras sobre no saber de lo que están hablando.
Cuanto más simplista es el mensaje, mayor es el alcance. Cuanto más superficial es el análisis, más viral se vuelve. Y esto no es coincidencia. Es una estrategia de mercado cuidadosamente calculada. La sociedad actual ha descubierto que la ignorancia se vende mejor que el conocimiento, porque es más fácil de consumir. El conocimiento real exige esfuerzo, tiempo y concentración. Requiere humildad para admitir que no sabemos todo. Demanda paciencia para estudiar, investigar y cuestionar nuestras propias creencias. La ignorancia, por otro lado, ofrece algo mucho más seductor: respuestas inmediatas y certezas absolutas. La sensación confortable de superioridad intelectual sin ningún esfuerzo real. Creamos una cultura donde ser profundo es visto como complicado, donde pedir fuentes se considera aburrido, donde cuestionar es interpretado como un ataque personal, donde la complejidad de la realidad es sacrificada en favor de explicaciones que caben en un meme. Así, la ignorancia se ha vuelto no solo aceptable, sino deseable. El resultado de esta transformación es devastador. Una generación entera que confunde opinión con hecho, que sustituye investigación por intuición, que prefiere la comodidad de las respuestas fáciles a la incomodidad de las preguntas difíciles. Estamos creando consumidores de ignorancia que pagan para quedarse más tontos y llaman a esto entretenimiento educativo. Y aquí reside la paradoja más cruel de nuestra época. Nunca tuvimos acceso a tanta información de calidad, pero elegimos conscientemente consumir basura intelectual, porque la información de calidad nos desafía, nos incomoda y nos fuerza a crecer. La ignorancia empaquetada como sabiduría nos permite permanecer exactamente donde estamos, sintiéndonos inteligentes, sin el esfuerzo de realmente aprender algo nuevo. Esto ha creado un mercado billonario de mediocridad intelectual, donde influencers ganan fortunas vendiendo simplicidad tóxica a masas que prefieren ser engañadas a ser educadas. La ignorancia se ha convertido en un producto de consumo masivo, y nosotros somos simultáneamente los consumidores viciados y la materia prima a ser procesada. Las plataformas digitales no fueron desarrolladas para hacernos más inteligentes, sino que fueron diseñadas para mantenernos adictos. Han descubierto algo perturbador sobre la naturaleza humana. Contenido mediocre, controvertido y superficial genera mucha más interacción que información de calidad. Los algoritmos que gobiernan nuestras vidas no premian la sabiduría, sino que recompensan la polémica, la indignación y la simplificación extrema de cuestiones complejas. Piensa en la última vez que viste un contenido realmente educativo viralizarse con la misma intensidad que un video de alguien haciendo una tontería. La diferencia es evidente. Las redes sociales han transformado nuestra atención en una mercancía y descubrieron que la ignorancia es el producto más barato de producir y el más adictivo de consumir. Estos algoritmos no son neutrales, son sistemas de condicionamiento conductual que aprenden nuestros patrones y nos entregan más de lo mismo. Si interactúas con contenido superficial, serás bombardeado con más superficialidad. Si buscas polémica, recibirás controversias fabricadas. Si prefieres la confirmación de tus prejuicios, serás alimentado con información que refuerce exactamente aquello que ya crees. Las plataformas literalmente nos entrenan para ser versiones más tontas de nosotros mismos, porque la ignorancia genera más tiempo de pantalla, más anuncios visualizados, más datos recolectados y más lucro. Han descubierto que podemos ser monetizados más eficientemente cuando estamos en un estado de agitación intelectual constante, siempre indignados, siempre reaccionando, nunca realmente pensando. Y existe algo aún más siniestro en este proceso: la velocidad antinatural de estas plataformas. Todo necesita ser consumido en segundos. La reflexión profunda no cabe en una historia de Instagram. El análisis matizado no se encaja en un TikTok de 15 segundos. El pensamiento crítico no sobrevive al ritmo frenético del scroll infinito. Estamos forzados a comprimir ideas complejas en formatos que las vacían completamente de significado. El resultado es una cultura de titulares sin sustancia, de opiniones sin fundamento, de certezas sin investigación. Las redes sociales han creado una generación de especialistas instantáneos que saben la opinión correcta sobre cualquier asunto,
pero no consiguen sostener una conversación de 5 minutos sobre nada. Peor aún, estas plataformas han democratizado no solo el acceso a la información, sino también el poder de desinformar. Cualquier persona con un smartphone puede autoproclamarse especialista y encontrar miles de seguidores dispuestos a creer. La autoridad intelectual ha sido sustituida por la popularidad digital. El número de me gusta se ha convertido en criterio de veracidad. En un mundo donde todos se consideran especialistas en todo, el diálogo real se ha vuelto imposible. Las redes sociales han creado una cultura donde admitir ignorancia es visto como debilidad, donde cambiar de opinión es considerado inconsistencia, donde hacer preguntas genuinas es interpretado como provocación. Estamos viviendo en una era de arrogancia intelectual sin precedentes, donde todo el mundo tiene certeza absoluta sobre asuntos que ni siquiera comprende superficialmente. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán que enfrentó el nazismo y pagó con su vida por sus convicciones, hizo una observación profética sobre la naturaleza de la estupidez humana. Para él, la estupidez no es una deficiencia intelectual, sino un defecto moral. Las personas estúpidas, según Bonhoeffer, no son necesariamente aquellas con bajo coeficiente intelectual. Son personas que han abdicado voluntariamente de su capacidad de pensar críticamente en favor de certezas confortables y respuestas listas. Y esa es exactamente la dinámica que observamos hoy. Millones de personas inteligentes que simplemente han dejado de pensar, que cambiaron la humildad intelectual por la arrogancia de la ignorancia, que prefieren estar seguras a estar correctas, que optaron por la comodidad de respuestas simples al desconcierto de preguntas complejas. Bonhoeffer observó algo aún más perturbador. Las personas en ese estado de estupidez voluntaria se vuelven impermeables al diálogo racional. No conversan para aprender o cambiar ideas, sino solo para confirmar aquello que ya creían antes de que la conversación comenzara. Todo argumento contrario es interpretado como un ataque personal. Toda evidencia que contradice sus creencias es descartada como manipulación o conspiración. Esa cultura del yo lo sé todo ha eliminado cualquier posibilidad de debate constructivo. Cuando todos tienen certeza absoluta, sobre todo, no hay espacio para diálogo, solo para monólogos paralelos donde cada persona habla sola sin realmente escuchar a nadie. Las personas no debaten más ideas, defienden identidades. El resultado es la creación de burbujas intelectuales completamente impermeables, donde cada grupo vive en un universo paralelo de información cuidadosamente filtrada que confirma sus prejuicios. Disentir ha dejado de ser visto como parte natural y saludable de la búsqueda de la verdad para convertirse en una forma de violencia que debe ser combatida con censura o agresión. Y aquí está el peligro real de esta dinámica. Cuando una sociedad deja de debatir honestamente, deja de evolucionar intelectualmente. Cuando dejamos de cuestionar nuestras propias creencias, nos convertimos en presas fáciles para demagogos y manipuladores, que saben exactamente cómo explotar nuestras certezas no examinadas. La industria del entretenimiento ha descubierto algo revolucionario. Ya no es necesario tener talento para ser famoso. Basta con ser lo suficientemente controvertido para llamar la atención. La fama ha dejado de ser una consecuencia del mérito para convertirse en un objetivo en sí misma. Y la mediocridad ha encontrado en esta transformación el camino más rápido hacia el éxito. Vivimos en una cultura donde personalidades completamente vacías no solo son toleradas, sino activamente celebradas por su superficialidad. Cuanto más banal es el comportamiento, más auténtico se considera. Cuanto más impulsiva y reflexiva es la reacción, más genuina parece ser. La profundidad intelectual se ha convertido en sinónimo de artificialidad, mientras que la ignorancia ostentosa se ha convertido en marca de honestidad y cercanía con el pueblo. Esto ha creado un ciclo vicioso extremadamente peligroso. Personas mediocres se vuelven famosas exactamente por ser mediocres, lo que inspira a otras personas mediocres a imitar esta mediocridad con la esperanza de también alcanzar fama y éxito financiero. La estupidez se ha vuelto literalmente aspiracional, algo que los jóvenes observan y deciden imitar como estrategia de vida. El problema es que estas celebridades de la ignorancia no se limitan al entretenimiento. Inevitablemente se convierten en formadores de opinión sobre los más diversos asuntos.
Personas que nunca han leído un libro de historia comienzan a dar charlas sobre política internacional. Individuos que no consiguen sostener un razonamiento lógico por más de 2 minutos se convierten en gurús motivacionales con millones de seguidores. Y lo más aterrador, estos influenciadores han descubierto que la polémica vende mucho más que la competencia. Es infinitamente más lucrativo ser controvertido que ser correcto. Es más rentable impactar que educar. Es más fácil construir una audiencia a través de la indignación que a través de la información. Por eso no solo venden ignorancia, sino que la promueven activamente, porque saben que es más rentable que el conocimiento. La sociedad, por su parte, adicta al entretenimiento fácil y a las respuestas simples, consume ávidamente esta mediocridad industrializada. Preferimos ver a alguien haciendo un escándalo a alguien explicando conceptos complejos que exigirían nuestra atención y esfuerzo mental. Queremos drama, no educación. Buscamos la confirmación de nuestros prejuicios, no información que nos desafíe a crecer. El resultado final es una cultura donde la estupidez no solo es tolerada, sino activamente recompensada con atención, dinero, influencia y poder. ¿Dónde ser ignorante puede literalmente transformarte en millonario? Mientras que ser realmente sabio te vuelve irrelevante para las masas. Creamos un sistema de incentivos completamente invertido, donde los peores ejemplos de comportamiento intelectual son premiados, mientras que la excelencia genuina es castigada con la oscuridad. La desinformación ha dejado de ser un efecto colateral indeseado de la democratización de la información para convertirse en la principal forma de educación de las masas en la era digital. Y el aspecto más aterrador de este fenómeno es que no está siendo impulsado solo por personas con malas intenciones, sino por multitudes de individuos bien intencionados que genuinamente creen estar compartiendo verdades importantes con el mundo. Dietrich Bonhoeffer tuvo la oportunidad trágica de observar de cerca cómo poblaciones enteras pueden ser sistemáticamente manipuladas a través de propaganda bien elaborada. Él percibió que el problema no estaba solo en las mentiras que se contaban, sino en la disposición de las personas para creer en esas mentiras, defenderlas apasionadamente y atacar a quien osara cuestionarlas, incluso cuando eran confrontadas con evidencias inequívocas de que estaban equivocadas. Bonhoeffer observó que era como si la capacidad fundamental de discernimiento hubiera sido desactivada en esas personas. No eran necesariamente estúpidas en el sentido convencional. Muchas eran inteligentes y bien educadas, pero habían elegido, consciente o inconscientemente, externalizar su pensamiento crítico a autoridades externas que ofrecían explicaciones simples y reconfortantes para realidades complejas e incómodas. Y es exactamente esa misma dinámica que observamos hoy, solo que amplificada exponencialmente por la velocidad y el alcance de las plataformas digitales. Internet democratizó no solo la capacidad de acceder a información, sino también la capacidad de producir y distribuir desinformación a escala industrial. Las mentiras modernas tienen una ventaja competitiva significativa sobre la verdad. Pueden ser construidas específicamente para ser más simples, más emocionalmente impactantes y más psicológicamente reconfortantes que los hechos reales. Mientras que la verdad es frecuentemente compleja, matizada e incómoda, la desinformación puede ser customizada para confirmar exactamente aquello que las personas ya quieren creer. La desinformación contemporánea es extremadamente sofisticada. Rara vez viene en la forma de mentiras obvias y grotescas. Se presenta como medias verdades cuidadosamente seleccionadas, contextos deliberadamente distorsionados y correlaciones espurias presentadas como relaciones causales definitivas. Se disfraza de periodismo investigativo independiente, de investigación científica alternativa y de revelaciones exclusivas que los medios supuestamente no quieren que usted sepa. Y las personas no comparten desinformación porque son malvadas o estúpidas. Comparten porque genuinamente creen estar prestando un servicio público. Cada compartimiento viene acompañado de un sentimiento de misión, de estar abriendo los ojos de personas que aún no han descubierto la verdad real detrás de los acontecimientos. Esto ha creado generaciones enteras que han desarrollado criterios completamente distorsionados para evaluar la veracidad de la información. El volumen se ha vuelto sinónimo de veracidad. Si una información está siendo repetida por muchas personas, debe ser verdadera. La popularidad se ha convertido en criterio de credibilidad. Si un video tiene millones de visualizaciones, debe contener información confiable.
La indignación se ha vuelto indicador de importancia. Si una noticia causa revuelta generalizada, debe estar revelando algo significativo. Lo que comenzó como un fenómeno cultural aparentemente inocuo está produciendo consecuencias catastróficas para los propios fundamentos de la civilización humana. La idiocracia colectiva no es solo un problema de entretenimiento o educación, está socavando sistemáticamente nuestra capacidad de funcionar como una sociedad organizada y racional. La primera y más obvia consecuencia es la destrucción gradual de los sistemas democráticos. Las democracias dependen fundamentalmente de ciudadanos mínimamente informados y capaces de tomar decisiones racionales basadas en información confiable. Cuando la mayoría de la población basa sus elecciones políticas en memes, titulares sensacionalistas y teorías conspiratorias, la democracia se vuelve literalmente imposible de ejercer. Ya no tenemos el gobierno del pueblo por el pueblo. Tenemos el gobierno de la ignorancia organizada por la manipulación sistemática. La segunda consecuencia es el debilitamiento y eventual colapso de las instituciones que tradicionalmente servían como filtros y validadores de la información. Universidades, institutos de investigación y organizaciones periodísticas profesionales. Todas estas instituciones están perdiendo rápidamente su credibilidad e influencia, no necesariamente porque sean perfectas o porque hayan perdido su competencia, sino porque una población educada en la cultura de la desconfianza sistemática ya no logra distinguir entre escepticismo saludable y paranoia destructiva. La tercera consecuencia, tal vez la más peligrosa de todas, es la creación de una sociedad completamente vulnerable a la manipulación por parte de demagogos y autoritarios. Bonhoeffer advirtió que las personas en estado de estupidez voluntaria son infinitamente más peligrosas que las personas genuinamente malvadas, porque pueden ser fácilmente instrumentalizadas por líderes que saben cómo explotar sus miedos, prejuicios y necesidad de respuestas simples. Una población que ha perdido la capacidad de pensar críticamente se convierte en masa de maniobra en las manos de cualquiera que sepa presionar los botones emocionales correctos. La historia está repleta de ejemplos de sociedades enteras que fueron conducidas al desastre exactamente por esa dinámica. La cuarta consecuencia es la imposibilidad práctica de implementar soluciones para problemas reales y urgentes. Cambio climático, pandemias, crisis económicas, amenazas tecnológicas. Todos estos desafíos exigen respuestas coordinadas basadas en evidencias científicas sólidas y análisis racional cuidadoso. Pero en una sociedad donde la ciencia es tratada como opinión y donde la opinión es tratada como hecho, se vuelve imposible construir consensos necesarios para una acción colectiva eficaz. Y tal vez la consecuencia más aterradora de todas. Estamos perpetuando y amplificando ese problema a través de las generaciones. Niños que crecen en una cultura donde la ignorancia es celebrada, donde el cuestionamiento es desalentado y donde la complejidad es rechazada en favor de respuestas simples, están siendo sistemáticamente privados de las herramientas intelectuales básicas necesarias para navegar un mundo cada vez más complejo e interconectado. La idiocracia colectiva no es solo un problema cultural o educativo. Representa una amenaza existencial a la posibilidad misma de una civilización humana organizada. Una sociedad que celebra activamente la ignorancia está condenada a la decadencia y al colapso, porque abdica voluntariamente de la única cosa que nos diferencia de la barbarie: nuestra capacidad de pensar, cuestionar y aprender. Antes de despedirnos, ¿te has detenido a pensar cuántas veces hoy consumiste información sin cuestionar su fuente, su veracidad o sus motivaciones ocultas? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: pensar se volvió resistencia. No olvides compartir este contenido con quienes necesitan despertar del sueño de la ignorancia voluntaria. Activa la campanita y suscríbete para más reflexiones que desafían el pensamiento superficial de nuestra época. Imagina que un día te despiertas y descubres que toda tu existencia ha sido un experimento, que cada decisión que creías tuya fue cuidadosamente sembrada por manos invisibles, que la ropa que eliges, las palabras que pronuncias, incluso tus gestos, no nacieron de tu propia voluntad, sino de un catálogo de superficialidad diseñado para mantenerte dócil. No es una pesadilla, es tu realidad.
Y lo más perturbador es que tú mismo has contribuido a tu propio engaño. Mientras duermes con el teléfono bajo la almohada, una legión de algoritmos analiza tus deseos más primarios. Observan tu necesidad de reconocimiento, tu temor a ser irrelevante, tu desesperación por parecer significativo, aunque por dentro no haya nada. Y cuando encuentran esa grieta en tu conciencia, te entregan un premio envuelto en purpurina, un puñado de atención que brilla un instante y se apaga con la misma rapidez. Lo llaman éxito, lo llaman relevancia, pero no es más que un teatro de hologramas diseñado para que nunca cuestiones su decorado. ¿Quieres saber lo más inquietante? El mundo moderno no premia a los valientes, no aplaude a los que piensan, no celebra a quienes crean profundidad, premia a los que mejor saben fingir, a los que convierten su identidad en un escaparate pulido, a los que comprenden que el mérito importa menos que la percepción. Y mientras tú estás convencido de que eres libre, de que tomas tus propias decisiones, de que tu valor proviene de algo auténtico, millones de ojos invisibles recogen tus datos para transformarte en un producto, no en un ser humano. Un producto, algo que se empaqueta, se exhibe y se vende. ¿Te sorprende? ¿Te incomoda? Perfecto. Esa incomodidad es la única prueba de que aún queda algo real en ti, porque el resto de tu existencia está tan contaminada de superficialidad que cuesta distinguir dónde termina tu esencia y dónde comienza la máscara que llevas puesta. Piensa en el último elogio que recibiste. ¿Realmente lo merecías? ¿O simplemente mostraste un fragmento cuidadosamente editado de tu vida? ¿Recuerdas la última vez que sentiste que valías algo sin tener que exhibirlo? Exacto. Te cuesta encontrar ese momento porque el mundo que habitas ha vaciado el significado de la autenticidad. La ha convertido en una etiqueta que puedes pegar en tu biografía siempre que se vea bonita y coleccione suficientes aplausos. Y mientras tanto, las personas que deberían inspirarte se diluyen en un océano de rostros sonrientes, todos vendiendo la misma ilusión, que la felicidad se compra con apariencias. Nadie te lo dijo así de claro porque preferían que creyeras que, si subías un poco más el brillo de tus fotos, si aprendías a modular tu voz para que sonara convincente, si fingías entusiasmo en cada palabra, un día te despertarías sintiéndote completo. Pero no ocurre, porque la superficialidad es un pozo sin fondo. Siempre exige más atención, más likes, más aplausos huecos, y cada vez que crees que has llegado, te arrebata el poco sentido que conservabas. Te preguntas por qué el mundo moderno premia a la gente superficial. Porque es más fácil controlar a una masa obsesionada con la validación que a un individuo dispuesto a pensar. Porque cuando todos compiten por verse bien, nadie tiene tiempo para preguntarse si todo este circo merece la pena. Y tú, mientras tanto, sigues alimentando la maquinaria con tus pequeños gestos de complicidad, deslizando el dedo, dejando un comentario, ajustando tu máscara para que encaje con las expectativas que ni siquiera elegiste. Quizá creas que exagero, que esto es solo una reflexión dramática, pero dime, ¿acaso no es más escalofriante saber que es verdad? Porque lo que nadie te cuenta es que todo este culto a lo superficial no empezó por casualidad, no surgió de la noche a la mañana como un error inocente. Fue construido con precisión quirúrgica por quienes entendieron que la mente humana es débil ante el reconocimiento. Y aquí entra un aspecto aún más siniestro del que casi nadie habla, el poder de la comparación constante. Esa comparación que carcome tu criterio y te convierte en un adicto a lo que otros exhiben. Te crees dueño de tu voluntad, pero cada vez que observas la vida de otro a través de una pantalla, tu cerebro se contamina. Te inoculan un veneno lento que modifica lo que deseas, lo que valoras, lo que crees necesitar. Y ese veneno se llama aspiración superficial. Es el susurro que te repite que si no estás mostrando tu éxito, no eres nadie. Que si tu aspecto no es impecable, tu opinión no vale. Que si tu vida no parece digna de un escaparate, entonces es una existencia fallida. ¿Lo notas? Es una trampa perfecta. Primero te convencen de que debes compararte, después te persuaden de que siempre estás perdiendo, y finalmente te venden el antídoto disfrazado de una solución fácil. Un filtro nuevo, una foto mejor encuadrada, una frase que suene más inteligente de lo que realmente piensas. Así es como convierten tu necesidad de pertenecer en una rutina agotadora que nunca termina. Mira a tu alrededor.
Todo se ha transformado en una competición absurda por parecer interesantes. Las conversaciones no giran en torno a lo que alguien siente o reflexiona, sino a qué también puede exhibirlo. ¿Te has preguntado cuántas de las personas que presumen seguridad en realidad se están desmoronando por dentro? ¿Cuántos de esos que sonríen en cada publicación duermen con ansiedad porque no soportan la idea de ser olvidados? Este es el efecto secundario del mundo que idolatra la superficie. Nadie sabe quién es en realidad. Y aquí viene la parte más incómoda. La mayoría prefiere esa confusión, porque cuando no tienes identidad, puedes fabricarte una cada día, puedes transformarte en lo que sea más rentable, más aplaudido, más viral. Y en ese teatro grotesco, el auténtico valor personal se convierte en un lastre. Quizá creas que tú estás al margen, que no participas de esa obra, pero detente un segundo y sé honesto. ¿Cuántas veces moldeaste tu discurso para encajar? ¿Cuántas veces pensaste en mostrar tu fracaso y al final lo ocultaste porque intuías que nadie lo celebraría? No te culpo. Este sistema fue diseñado para que incluso los que creen tener carácter terminen cediendo. Y cada renuncia a lo genuino es un ladrillo más en el muro que separa lo que eres de lo que finges ser. Pero hay un matiz todavía más perverso. La superficialidad no solo infecta la forma en que te muestras al mundo, también intoxica cómo interpretas a los demás. Te convierte en un juez que dicta sentencias basadas en apariencias. Nunca te reíste por dentro de quien no entiende el lenguaje de la autopromoción, aunque su trabajo sea 10 veces más valioso que el de los que tanto presumen. Ahí reside la trampa final. La superficialidad no es solo un disfraz individual, es una cultura compartida, una religión sin dioses que todos veneran, aunque juren que no creen en nada. Y como toda religión, necesita herejes que sacrificar para que los demás se mantengan obedientes. Cada vez que alguien decide no participar en la farsa, el resto siente que debe señalarlo, ridiculizarlo, aislarlo. Porque si uno se atreve a vivir sin máscaras, demuestra que todos los demás podrían hacerlo también. ¿Te das cuenta de lo profundo que llega a este mecanismo? No es solo un problema de autoestima, es un sistema global que convierte cada interacción en un escenario, y no puedes salir de él sin pagar un precio. Porque si decides apartarte, si decides que no vas a competir por la atención, la consecuencia inmediata es la invisibilidad. Y eso es lo que más aterra al ser humano moderno, que nadie lo vea, que su existencia transcurra sin testigos. Pero hay algo que no quieren que descubras, algo que hace temblar los cimientos de este juego. La invisibilidad voluntaria es poder puro. Cuando ya no necesitas ser aprobado, dejas de ser manipulable. Cuando te vuelves indiferente a la opinión pública, te vuelves impredecible. Y eso asusta a quienes solo saben relacionarse desde la comparación constante. Míralo bien. El mundo premia a los superficiales porque ellos sostienen la ilusión. Son los actores que interpretan el mismo guión cada día, demostrando que la forma importa más que el fondo. Y mientras tanto, quienes se atreven a ser auténticos se convierten en una amenaza porque representan la prueba viviente de que puedes existir sin pedir permiso, sin exhibirte, sin maquillarte para agradar. Ahora mismo, quizás sientas un vértigo extraño, una mezcla de miedo y alivio. Miedo porque todo lo que creías seguro empieza a desmoronarse, y alivio porque en el fondo siempre supiste que había algo enfermo en esta necesidad de aparentar. Ese alivio es tu conciencia recordándote que la sustancia importa, que lo esencial no se publica ni se filtra. Pero te advierto, si decides volver a la autenticidad, prepárate para un silencio incómodo, porque cuando ya no gritas para ser visto, el mundo tarda en notar tu ausencia, y en ese silencio escucharás por primera vez la voz que siempre estuvo debajo de tus disfraces. Puede que no te guste lo que diga, puede que te muestre partes de ti que preferías ignorar, pero esa voz es lo único que te pertenece de verdad. ¿Estás dispuesto a conocerla o prefieres seguir jugando a que todo esto es normal? Porque mientras sigas fingiendo que el escaparate es la vida real, serás solo otro peón en la maquinaria que premia lo superficial y desprecia lo verdadero. Pero hay algo más perverso que todavía no hemos mencionado.
La superficialidad no solo distorsiona tu identidad, también corrompe tu forma de relacionarte. Si miras con atención, te darás cuenta de que casi todas las conexiones humanas actuales están contaminadas por esa necesidad de exhibirse. Ya no buscamos entender al otro, solo comprobamos si nos sirve de espejo, si valida lo que mostramos, si nos devuelve un reflejo que confirme que estamos en el bando de los que importan. Y así es como se fabrican amistades huecas, alianzas de cartón-piedra, amores que se disuelven en cuanto alguien se atreve a mostrarse sin envoltorios, porque lo superficial no tolera la intimidad verdadera, le asusta. La cercanía auténtica exige vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es un lujo que el ego no puede permitirse cuando vive pendiente del escaparate. ¿Te has fijado en que todo el mundo presume de tener relaciones profundas, pero casi nadie sabría explicar qué siente en realidad? ¿Has visto cuántas parejas parecen más interesadas en proyectar una imagen perfecta que en conocerse de verdad? Es el precio de vivir atrapados en la forma. Mientras más nos obsesionamos con el aspecto externo, más incapaces somos de sostener algo real, porque lo real es contradictorio, incómodo, y eso no encaja bien en un perfil público. Mira el círculo que te rodea. Piensa en cuántos de ellos te conocen de verdad. No el personaje que muestras, sino esa parte tuya que no brilla, que no seduce, que no se puede vender. Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que casi nadie, porque mostrarte tal cual eres tiene un precio. Perder el interés de quienes solo estaban allí por la versión editada de tu vida. La superficialidad no solo es rentable, también es contagiosa. Cuando uno se disfraza, empuja a los demás a hacer lo mismo. Es un efecto dominó de falsedad que convierte cualquier entorno en una pasarela donde todos compiten por un aplauso que no significa nada. Y mientras tanto, el silencio de lo auténtico crece en el fondo, esperando que alguien tenga el coraje de nombrarlo. Pero hay otro matiz que hace este tema aún más retorcido. La superficialidad no solo te convierte en un actor sin guión propio, también te roba tiempo. Tiempo que podrías dedicar a construir algo con sentido. Tiempo que podrías invertir en descubrir qué te apasiona cuando no hay testigos. Tiempo que podrías regalar a las pocas personas que sí merecen ver tu verdad. Piénsalo un instante. Cada publicación que planificas, cada frase que ensayas, cada imagen que perfeccionas, es un minuto que pierdes, y ese minuto jamás vuelve. Mientras tú te obsesionas con parecer brillante, alguien en silencio está leyendo, aprendiendo, reflexionando. Alguien que mañana te pasará por encima, porque eligió profundidad en lugar de espectáculo. Y aquí está la paradoja más cruel. Cuanto más te esfuerzas por demostrar tu valor, menos tiempo tienes para construirlo. Porque la atención no es un recurso infinito. Cada gramo de energía que dedicas a gustar es energía que dejas de invertir en crecer. Este es el secreto que nadie quiere conocer. Pero hay un punto aún más incómodo que deberías saber. La superficialidad tiene una trampa psicológica que funciona como una droga. Al principio te seduce porque parece fácil. Un elogio rápido, una mirada de aprobación, una sensación fugaz de relevancia. Pero cuando se apaga, te deja un vacío mayor que el que tenías antes. Y como buen adicto, solo puedes pensar en la siguiente dosis. Esa es la verdadera razón por la que tantos prefieren mantenerse en esa rueda interminable. Porque la alternativa a enfrentarse a su propio silencio interno da un miedo que no todo el mundo soporta. El espectáculo constante es una forma de anestesia. Mientras luces ocupado en tu autopromoción, no tienes que preguntarte qué sentido tiene todo esto. No tienes que reconocer que quizás tu vida no es tan interesante como finges. Ahora imagina por un momento que decides bajarte del escenario, que dejas de anunciar cada paso que das, que permites que tu valor se construya en la oscuridad. Les aterra porque descubren que su identidad dependía por completo de ser observados, que sin testigos no hay personaje y sin personaje no hay nada que los defina. Pero lo que no saben
es que ese vacío inicial es la puerta hacia algo que nunca encontrarán en la superficie, la autenticidad, una fuerza que no necesita reflectores, porque no le importa ser vista. Una claridad brutal que te dice con crudeza quién eres cuando nadie aplaude. Y en ese descubrimiento, la superficialidad pierde todo su poder. Así que mírate bien. Pregúntate si todo lo que muestras es realmente tuyo o solo es un disfraz que aprendiste a confeccionar para sobrevivir en un mundo que premia las apariencias. No hace falta que contestes ahora, pero si tienes el coraje de quedarte un momento a solas contigo mismo, la respuesta llegará. Pero recuerda esto. Todo lo que brilla sin sustancia termina por apagarse todo. Y cuando esa luz artificial se extinga, solo quedará lo que hayas construido en la sombra. Si no hay nada ahí, el silencio será insoportable. Pero si tuviste la valentía de apostar por lo real, descubrirás que ese silencio es en realidad tu único refugio verdadero. Si decides dejar atrás la superficialidad, todo tu mundo empezará a tambalearse. Porque cuando ya no juegas a ser lo que esperan, quienes solo se acercaban por tu fachada empezarán a desaparecer. Se irán sin hacer ruido, como sombras que nunca fueron tuyas. Y esa pérdida, aunque parezca una tragedia, es en realidad la depuración más valiosa que vivirás jamás. Al principio, te sentirás como si caminaras por un desierto. Te faltará el estímulo constante. Echarás de menos la validación barata. Dudarás de ti mismo cada día, pero poco a poco descubrirás algo que no cabe en ninguna estadística de seguidores. La serenidad de no deberle tu identidad a nadie. La certeza de que lo que construyes no depende de un puñado de ojos que miran con prisa. La libertad de no pedir permiso para existir. Y entonces ocurrirá algo extraordinario. Personas que no buscan un escaparate, sino un lugar donde ser sin adornos. Descubrirás conversaciones que no necesitan testigos, risas que no requieren publicaciones, complicidades que jamás serán trending topic, pero que valen más que cualquier aplauso efímero. Ese es el territorio al que casi nadie llega porque exige un sacrificio que muy pocos están dispuestos a pagar. Renunciar a ser visto para poder ser. Y no te voy a mentir. Es el viaje más incómodo que puedes emprender porque te arranca todas las máscaras de un tirón y te deja desnudo ante la única mirada que importa, la tuya. La tuya. Pero si decides quedarte allí, si soportas la tentación de volver corriendo al espectáculo, un día despertarás y comprenderás que ya no te hace falta mostrar nada, que tu valor no depende de un escenario, que la superficialidad perdió todo su poder sobre ti. Y cuando llegues a ese punto, algo dentro de ti se encenderá con una luz tan silenciosa como indestructible, la luz de lo que es auténtico. Ahora, si todo esto te removió algo por dentro, si sentiste aunque sea un segundo de incomodidad, quiero que lo uses como señal. Señal de que todavía hay algo en ti que no se ha contaminado. Algo que late por debajo de la necesidad de gustar. Y si de verdad tienes el coraje de cuestionar el juego, te invito a dejar un comentario con esta frase: prefiero ser real antes que brillante. Quiero saber cuántos de los que han llegado hasta aquí están dispuestos a levantar la mano y admitir que están hartos de fingir. Suscríbete si no temes mirar de frente las ideas incómodas. Aquí no vas a encontrar consejos fáciles ni palmaditas en la espalda. Pero si quieres descubrir por qué todo lo que creías seguro es solo un decorado, este canal es tu refugio. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que aún te atreves a cuestionar tu propia máscara. Y si después de todo decides regresar al espectáculo, recuerda que aquí siempre tendrás un sitio donde se valora lo que no se puede fingir. Apaga la pantalla. Quédate con este silencio, porque a veces la ausencia de ruido es la única prueba de que algo auténtico está sucediendo dentro de ti. El mundo es injusto, lo sabes,
Lo has presenciado. Los mentirosos, los manipuladores y los tramposos avanzan y prosperan, mientras que aquellos que se esfuerzan, los que juegan limpio y respetan, terminan relegados a la oscuridad. Y eso te consume por dentro, porque has hecho todo lo correcto, has seguido el camino adecuado y, sin embargo, sigues atrapado mientras ellos ascienden. ¿Por qué el jefe más despiadado es el que más poder acumula? ¿Por qué el político más corrupto es el que llega más lejos? El falso, el que traiciona sin dudar, es el que vive sin preocupaciones. Tienes dos alternativas: seguir engañándote pensando que el mundo es justo o enfrentar la realidad. Porque aquí viene la parte que nadie te ha contado, la que prefieren ocultar. Porque da miedo. El éxito no tiene nada que ver con la bondad. Nunca lo tuvo. La gente buena cree que hay reglas, que la vida es justa, que el esfuerzo será recompensado. Eso es una ilusión. Nietzsche lo explicó con brutalidad. La moral que nos han impuesto es una trampa, una mentira diseñada para mantenerte débil mientras los fuertes toman lo que desean. Y aquí está el punto clave. Quienes llegan lejos no son necesariamente los más talentosos, ni los más inteligentes, ni los más trabajadores. Son aquellos que comprenden el poder, que saben cómo funciona el juego. Este juego no premia la virtud, premia la astucia. Los grandes conquistadores, los empresarios más ricos, los líderes que dejaron huella no eran santos, eran estrategas, eran depredadores. ¿Por qué? Porque el mundo no está hecho para los justos, sino para quienes no temen ensuciarse las manos. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? Puedes negarla, seguir creyendo que si trabajas duro, alguien te recompensará, o puedes abrir los ojos. Nietzsche hablaba de Übermensch, el superhombre, aquel que rompe con la moral impuesta y toma control de su destino. ¿Y sabes qué lo define? La voluntad de poder, no la bondad, no la compasión, no la humildad, sino solo la voluntad de imponerse sobre la vida. Eso es lo que los exitosos han entendido desde siempre. No piden permiso, no esperan aprobación, no buscan justicia, simplemente toman lo que desean. No se trata de ser cruel por placer ni de hacer daño por diversión. Se trata de comprender las verdaderas reglas del juego. No entienden que las reglas fueron creadas por los poderosos para controlar a los débiles. Mira a tu alrededor. ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? No es la verdad, es el poder, porque el poder no necesita justificación. No sigue la moral, la crea. Era el más preparado, el más honesto, o simplemente supo moverse mejor, venderse mejor, jugar mejor. Esto no es un llamado a la maldad, es un llamado a despertar. Si sigues creyendo que basta con hacer las cosas bien y esperar tu recompensa, te quedarás atrás. La historia no recuerda a quienes esperan, recuerda a quienes actúan. La pregunta no es si el mundo es justo o no, la pregunta es, ¿vas a seguir esperando justicia o vas a tomar el control? Nietzsche dejó claro que el hombre superior es aquel que se libera de las mentiras que lo encadenan, el que deja de pedir permiso, el que entiende que el poder no se concede, se toma. Y aquí está la última verdad. Nadie te dará lo que mereces. Si deseas algo tendrás que arrebatarlo. Así que dime, ¿estás listo para dejar de ser un espectador en el juego del poder? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por el éxito? No la respuesta que quieres dar, sino la real. ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar? ¿Hasta dónde llegarías para obtener lo que realmente deseas? Porque ahí es donde se traza la línea entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás. Los poderosos lo tienen claro. No creen en cuentos de hadas, no esperan que alguien venga a rescatarlos, no se aferran a la idea de que el mundo recompensará su bondad. Ellos crean su propio camino. La gran diferencia entre ellos y el resto es que han comprendido algo esencial. La moralidad no es una verdad absoluta, sino una herramienta, una que puede ser utilizada a su favor o en su contra. Nietzsche lo vio con claridad.
Dijo que las normas, la ética, la compasión universal están diseñadas para frenar a los más fuertes. La moral cristiana, por ejemplo, fue creada para domesticar a los poderosos, para hacerlos sentir culpables por su ambición, para impedirles tomar lo que por naturaleza les pertenece. Y aunque suene cruel, el mundo ha demostrado que tenía razón. La realidad es brutal. Si eres demasiado bueno, te utilizan. Si eres demasiado confiado, te engañan. Si eres demasiado justo, te superan. Mientras tanto, quienes han entendido cómo funciona el poder avanzan sin obstáculos, no porque sean genios, no porque sean los más preparados, sino porque están dispuestos a hacer lo que la mayoría no haría. ¿Te has fijado en cómo actúan los más exitosos? Rara vez piden disculpas, no explican sus movimientos, no buscan aprobación, mientras otros se preocupan por si lo que hacen es correcto o aceptable. Ellos simplemente lo hacen. No se detienen a preguntar si está bien o mal, porque entienden que la historia la escriben los que vencen, no los que dudan. El problema es que te han enseñado a temer el poder. Te han educado para creer que la ambición es mala, que desear lo que tienes es egoísta, que querer dominar tu entorno es sinónimo de ser un malvado. Pero todo eso es una mentira conveniente, porque mientras tú reprimes tu ambición, otros la ejercen sin remordimientos. ¿Has notado que las peores personas rara vez sienten culpa? No es casualidad. Han entendido que la culpa es una herramienta de control. Mientras tú te castigas por cada error, ellos siguen adelante sin mirar atrás, y eso les da ventaja. Porque quien no siente culpa, quien no se queda atrapado en el arrepentimiento, es libre, y la libertad es poder. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Es posible tener éxito sin convertirse en una de esas personas? La respuesta es sí, pero con matices. No se trata de volverse un monstruo, sino de dejar de ser una presa, dejar de esperar justicia, dejar de depender de la validación de los demás, dejar de actuar como si el mundo tuviera una deuda contigo, porque no la tiene. Aquí es donde entra la psicología del poder. Para entender cómo avanzar sin perder tu identidad, necesitas comprender qué mueve a las personas, cómo funcionan sus deseos, sus miedos, sus inseguridades. Y sobre todo, necesitas aprender a moverte en las sombras, a leer el juego antes de que otros siquiera sepan que existe. Mira a los más exitosos. Son los más visibles, pero los verdaderamente poderosos no son los que gritan su grandeza, sino los que saben operar en silencio, los que pueden influir sin exponerse, los que tienen redes, alianzas y planes que tienen. Otros ni siquiera sospechan. Y aquí está la clave. El éxito no se trata solo de ser el mejor, se trata de ser el más estratégico. No es el más talentoso quien llega más lejos, es el que entiende cómo jugar con las piezas que tiene. El poder no es fuerza bruta, no es gritar más fuerte, es inteligencia, paciencia, timing, es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es entender que a veces la mejor forma de ganar es hacer que otros crean que han ganado. Nietzsche lo resumió en una sola idea. El hombre superior es el que crea sus propias reglas, no el que sigue las de otros, no el que espera permiso, no el que vive bajo el juicio de la masa, sino el que decide su propio camino sin miedo, sin remordimientos, sin excusas. La gran pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? Porque al final del día, la historia la escriben quienes toman el poder, no quienes se quedan esperando su turno. Y si todavía crees que el éxito depende de ser bueno, prepárate para una vida de decepciones. Porque mientras tú sigas dudando, quienes no temen tomar lo que quieren ya estarán muy por delante de ti. Pero ahora viene la parte que más te va a doler. La mayoría de las personas jamás cruzará esa línea. Escuchar esto, entenderlo e incluso aceptarlo en teoría no es suficiente, porque saber la verdad y hacer algo con ella son dos cosas completamente distintas. Lo más probable es que cuando termine este vídeo, vuelvas a tu vida normal, vuelvas a tus viejas ideas,
vuelvas a decirte que todo esto es demasiado extremo, que en el fondo el mundo no puede ser tan cruel, que la justicia existe de algún mundo no puede ser tan cruel, que la justicia existe de alguna forma, y seguirás esperando. Y ahí es donde se separan quienes entienden la verdad de quienes hacen algo con ella. Si has llegado hasta aquí, ya no tienes excusas. Ya no puedes decir que nadie te dijo la verdad. Ya no puedes culpar al sistema, a la sociedad, a la mala suerte. Ahora lo sabes. El mundo funciona bajo reglas que no te enseñaron en la escuela. Y si sigues ignorándolas, seguirás siendo un peón en el tablero de alguien más. Pero aquí está lo más importante. No se trata de volverse despiadado, se trata de volverse consciente, de abrir los ojos, de jugar el juego con inteligencia, de no esperar, sino actuar. El poder no es algo que se mendiga, es algo que se construye, que se arranca, que se reclama sin pedir permiso. Y el primer paso es entender que si sigues operando bajo las mismas reglas que el resto, nunca saldrás del montón. La gente buena, la gente noble, la gente que hace lo correcto sin cuestionar, son las primeras en ser sacrificadas, porque las reglas que siguen no fueron hechas para protegerlas, fueron diseñadas para mantenerlas en su lugar. Así que ahora tienes dos opciones. Puedes cerrar este vídeo y seguir como siempre, creyendo que algún día todo cambiará mágicamente. O puedes usar esto como un punto de quiebre, como un antes y un después. Porque al final del día, solo hay dos tipos de personas: las que son movidas por otros y las que mueven a los demás. Tú decides en qué lado de la historia quieres estar. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, quiero que dejes un comentario con la frase "el poder no se pide, se toma". Quiero ver cuántos de ustedes realmente han entendido lo que acaban de escuchar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque en este canal no te contaremos lo que quieres escuchar. Te diremos lo que necesitas saber.